31 de diciembre de 2014. Esa es la fecha en la que se prevé esté finalizada la construcción del futuro Hospital Veterinario Universitario del Campus Alavés. Esta mañana se daba el primer paso con la firma del convenio de colaboración entre la Diputación Foral Alavesa y la UPV. El objetivo de este hospital es bien claro: implantar próximamente los estudios universitarios de veterinaria en Gasteiz, así como la prestación de servicios y el fomento de la investigación en el ámbito de esa especialidad. El objetivo es facilitar la investigación en el ámbito de la veterinaria, pero no pensemos solo en animales, pensemos también de forma conjunta, ¿no?, en lo que significa la labor de un profesional de la veterinaria, ¿no? Y además se ofrecerán servicios clínicos y también se harán análisis, se harán estudios, se investigará y, por último, también habrá parte de docencia para la titulación de veterinaria y posibles posgrados que podamos implantar, ¿no? Para ello, la institución foral invertirá cerca de 9,5 millones de euros, distribuidos en 4 anualidades. Además, el hospital potenciará la organización de posgrados, jornadas y cursos monográficos relacionados con la veterinaria. Dentro de este modelo de comunidad universitaria integral se enmarca también una presencia equilibrada de todas las áreas de conocimiento en los distintos campus. Y a ese objetivo responde también el desarrollo de nuevas titulaciones, en este caso vinculadas con las ciencias de la salud en el campus de Álava. De este modo, la nueva infraestructura se convertirá en un espacio referente para la atención veterinaria, ya que prestará servicio asistencial a ganaderos y propietarios de animales en general. Por otra parte, el hospital fomentará la investigación experimental y la derivada de la casuística clínica, así como el intercambio con especialistas de alto nivel del Estado y extranjeros. Y es que el objetivo de este hospital veterinario universitario va más allá de la docencia. Tiene también una vocación de servicio a la sociedad y de dar respuesta a la actividad clínica y al fomento de la investigación. Vitoria-Gasteiz, además de ser la capital verde europea, tiene que ser, estimo también, foro de encuentro y reunión de investigadores, académicos y docentes que aporten su sabiduría y su conocimiento al servicio de Álava y de los alaveses. La necesidad de hospitales veterinarios para la homologación de los estudios de veterinaria tiene su origen en los años 80, como consecuencia de la integración europea. Con este convenio se atiende una demanda de la UPV en su esfuerzo por modernizar las instalaciones, además de implantar oficialmente sus estudios de grado y posgrado adaptados al espacio europeo de educación superior.